Hola chicos, ¿cómo están? Soy Miss Gladys. Bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión de números generada por una razón constante con operaciones de suma o resta. Notación. A continuación se presenta la siguiente expresión. A1, A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente hasta AN. Entonces, para llegar de A1 a A2 se ha sumado una cantidad D. De A2 para llegar a A3 se ha sumado una cantidad D. De la misma manera, de A3 para llegar a A4 se ha sumado una cantidad D. Y por último, para llegar de A4 a A5 se ha sumado una cantidad D. Entonces, aquí lo que estamos viendo son números que pertenecen a una secuencia en las que va aumentando de forma constante. Más D, más D, más D, más D. Donde A1 o A sub 1 tendría que ser el primer término. AN o A sub n vendría a ser el último término o el término enésimo. El término enésimo se dice precisamente por la letra N. De ahí deriva la palabra enésimo. Y D sería la diferencia. Y N sería el número de términos. A continuación se presentan las siguientes fórmulas. La primera, el término enésimo es igual al primer término más el producto de la diferencia por el número de términos disminuido en 1. Y la suma de términos, que es la semisuma del primer y el último término multiplicado por el número de términos. Ejemplo número 1. Se tiene la siguiente progresión aritmética. 10, 15, 20, 25, 30. Calcular el término 15. Bueno, a continuación se visualiza una tabla donde vamos a colocar los datos. Tenemos el primer término, el número de términos, la diferencia y el término 15. Por lo tanto, el primer término sería 10. Y el número de términos sería 15. La diferencia o razón aritmética, también así la llama, vendría a ser 5. Y como nos piden el término 15, por lo tanto le ponemos un signo de interrogación. Ahora colocamos la fórmula. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Y reemplazamos. En lugar de A sub n, ahora colocamos A sub 15, porque son 15 términos. Y bueno, ahora reemplazamos, ¿no? Sería A sub 15 es igual a 10, ya que 10 es el primer término, más 15 menos 1. 15 viene del número de términos menos 1, ¿no? Por 5, que vendría a ser la diferencia. Y resolvemos. A sub 15 es igual a 10 más 14 por 5. A sub 15 es igual a 10 más 70, ya que 14 por 5 es 70. Por lo tanto, A sub 15 nos da 80. Por lo tanto, el término 15 es 80. Y a continuación, el ejemplo número 2. Víctor desea ahorrar sus propinas. El 1 de marzo compró su chanchito y depositó 20 soles y cada día ahorró 2 soles. ¿Cuánto dinero tiene el 7 de mayo? Se ha colocado marzo, abril y mayo, ya que vamos a contabilizar el número de días que hay en marzo, en abril y en mayo. Y tenemos que en marzo hay 31 días. En abril, 30 días. Y como nos piden al 7 de mayo, en mayo serían 7 días.
lo que da un total de 68 días. Ahora vamos a colocar en nuestra tabla de datos el primer término, el número de términos, la diferencia y el término 68. Por lo tanto, el primer término sería 20, ya que el 1 de marzo compró su chanchito y deposita 20 soles. Del 1 de marzo al 7 de mayo contabilizamos 68 días, por lo tanto el número de términos sería 68. Cada día ahorrará 2 soles, por lo tanto la diferencia es 2 soles. Nos piden calcular cuánto dinero tiene al 7 de mayo. Ya sabíamos que eran 68 días, por lo tanto lo que nos piden hallar es el término 68. Ahora colocamos la fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Reemplazando sería a sub 68 es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Reemplazamos a sub 1 que es 20, n 68 y d 2. Y tenemos que a sub 68 es igual a 20 más 67 por 2. Por lo tanto, 67 por 2 es 134 más 20. Por lo tanto, el término 68 sería 154, que viene de la suma de 20 y 134. Por lo tanto, del 1 de marzo al 7 de mayo, Víctor tiene 154 soles. Ejemplo 3. Se tiene una progresión aritmética de 20 términos, donde el primer término es 1 y la diferencia es 4. Calcular la suma de los 20 términos. Entonces, en nuestra tabla de datos colocaremos a sub 1, 1. El número de términos es 20. La diferencia es 4. El término 20 lo necesitamos calcular, por lo tanto ponemos signo de interrogación. Nos piden calcular la suma de los 20 términos, por lo tanto ponemos S sub 20, signo de interrogación. Ahora colocamos la fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Y lo reemplazamos de la siguiente manera. A sub 20 es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Reemplazamos los datos que tenemos. A sub 1, n y d. A sub 1 es 1, n es 20 y d es 4. Por lo tanto, desarrollamos 20 menos 1, 19. El resto lo copiamos. Multiplicamos 19 por 4 que nos da 76. Finalmente sumamos 1 más 76, 77. Por lo tanto, el término 20 es 77. Colocamos la fórmula. S sub n es igual a sub 1 más a sub n por n entre 2. Entonces tendríamos que S sub 20 es igual a sub 1 más a sub 20 por n entre 2. Reemplazamos el primer término, el término 20 y el número de términos. Realizamos la suma 1 más 77 nos da 78. Multiplicamos 78 por 20, lo que nos da 1560. Finalmente dividimos 1560 entre 2, lo que nos da 780. Por lo tanto, la suma de los 20 términos es 780. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Fin.